bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. Bien, bueno, el buen provecho a los amigos que ya están en el almuerzo, o que están ya en la sobremesa. Y en el día de hoy vamos a pasar revista ampliamente por los principales temas del país. Generalmente no hay tantos acontecimientos que digamos a nivel mundial, pero generalmente acapara la atención los hechos nacionales, En el plano internacional, sin embargo, hay que comenzar con el anuncio de la reaparición del Papa Francisco después de 30 y tantos días de estar hospitalizado. El Papa Francisco dice presente y esto sirvió de gran felicidad y de gran satisfacción para toda la familia religiosa, especialmente la católica, y realmente mucha alegría después de esta aparición física diríamos, para satisfacción como tal, pero también para echar por la borda algunas especulaciones, algunos rumores alegres que se habían puesto a circular. Ya se estaba diciendo que el Papa desde el día 28 del mes pasado, del mes de febrero, supuestamente había desaparecido, o por lo menos había perdido la vida. Sin embargo, todo esto no fue más que parte de estas versiones alegres que dentro de esa ligereza con que se manejan las cosas en las redes se dio a conocer. Pero felizmente el Papa reapareció, ahí lo vemos, y esto para tranquilidad. De todas maneras está un poquito, como es natural, quebrantada la salud del Papa, pero el hecho de que reapareciera, es una gran satisfacción. Esperemos que se pueda seguir, recuperando y tengamos Papa por mucho tiempo. Dice la información fechada en Roma, un frágil Papa Francisco regresó al Vaticano después de una hospitalización de 5 semanas por una neumonía doble. Realizó una parada sorpresa en su basílica favorita en camino a la casa antes de comenzar 2 meses de descanso y de recuperación. El Papa tiene 88 años. Realmente, vemos, déjame ver por aquí adelante, la caravana de Francisco salió desde el hospital Gemelli, se desvió del Vaticano para detenerse en la Basílica Santa María la Mayor, donde se encuentra el ícono favorito del Papa, de la Madonna, y donde siempre va a rezar después de una visita al extranjero. De manera que felicidad por la reaparición del Papa y ojalá que pueda realmente recuperar y que tengamos Papa por mucho tiempo. Pero bien, vamos al plano nacional. Se dio a conocer que la ministra de Interior y Policía, dio en vez de una autorización, una no objeción a la marcha que tienen programada tengo entendido que el próximo día 30, una especie de marcha o manifestación, una marcha pacífica en Friusa, que hasta prueba en contrario es una especie de territorio de nadie, controlado por haitianos que vienen a trabajar aquí, que están trabajando especialmente en Punta Cana, en la zona de Punta Cana, pero que esta gente ha hecho de ese territorio una especie de territorio apache. Allí no entra necesariamente la policía, allí los dominicanos no pueden moverse mucho, porque más bien es un área ocupada totalmente
o prácticamente por haitianos, muchos de los cuales trabajan en la zona y especialmente en la construcción. Este fin de semana se produjo una situación bastante engorrosa porque al parecer en una construcción hubo una negativa a pagarle, no sé si fue a uno, a varios, o a muchos, a cuantos, pagarle lo que le correspondía, porque después de trabajar hay que pagar. Entonces, esto degeneró en la muerte de un haitiano por parte, tengo entendido, de un maestro constructor. De ahí para acá los haitianos se revoltearon, quemaron el vehículo del maestro constructor, el maestro de la obra, y quemaron 2 vehículos más. Y si la policía no actúa rápido y no se empantalona, a pesar de las dificultades para manejar la situación, le sacan de adentro del vehículo y le linchan tengo entendido que a la persona que tenía dentro, que yo creo que era el maestro constructor, que había inicialmente en circunstancias que todavía no se han especificado o que no se controla totalmente, habría dado muerte a un haitiano. Eso trajo la revoltura de los demás compañeros y realmente es penosa la situación que esté ocurriendo allí. La marcha justamente programada por los grupos nacionales que entienden que el país lo estamos perdiendo, como parte de esa incursión, de esa invasión pacífica a nuestro territorio, han preparado una marcha de protesta, una forma de que el país se deje sentir o se haga sentir, y que si las autoridades no lo han hecho o no controlan debidamente esa invasión masiva, esa penetración irregular totalmente, pues entonces mediante la protesta, mediante la acción voluntaria de la población, pues tratar de buscarle una salida. En principio, bueno, creo que hasta el mismo día de hoy no habían respondido a la solicitud de permiso hecha por las organizaciones convocantes, pero algunos han pensado que esto pudiera ser una provocación, no, esto es una medida de fuerza, una demostración de fuerza más bien, que quieren dar estos grupos dominicanos para que esta gente entienda que el país se respeta, el país hay que respetarlo, y que si autoridades no actúan a tiempo y si las autoridades no tienen el control y se les ha salido de las manos justamente el control que se necesita, entonces hay gente dispuesta a salir al frente para tratar de resolver la situación. Yo creo que esto no es la mejor salida porque esto pudiera provocar una situación bastante, quién sabe, lamentable, pero bien, ante la pasividad o ante la, no sé si la inacción, porque algunas cosas hacen las autoridades, pero la falta de control, en fin. Entonces, la población dominicana, al frente de una serie de organizaciones que les preocupa ese tema, pues estarían en disposición de dar un paso al frente. En ese sentido, creo que ha sido oportuno, ha sido prudente que el Ministerio de Interior y Policía, con su ministra Farideh Raful a la cabeza, aprueben la no objeción o den la no objeción para la realización de esta marcha protesta. Porque de lo contrario, la marcha se iba a hacer como quiera y nadie sabe lo que hubiese entonces podido pasar. Es muy probable que los haitianos se recojan. Ahí había uno en las redes diciendo muchísimo disparate, que esto es un disparate, que si yo cuando, que total, que los haitianos se repliegan, se recogen y después cuando ya la gente se vaya, cuando la policía se vaya, cuando las autoridades se vayan, entonces ellos se tiran a la calle otra vez. O sea, es un problema lo que va a implicar una
actuación y una vigilancia permanente, porque ese tema de el hoyo de Friusa, o qué sé yo cómo se llama eso, se haya convertido en una especie de territorio de nadie, que no haya control, peor que en eso, o lo mismo, pero en un bolsón ocupado por gente que entienden que están por encima de las leyes del país, de las autoridades y de todo el mundo. Las autoridades van a tener entonces que buscar, reforzar los operativos, buscarse el ejército entero, por aire, mar y tierra, por donde quiera que haya que meterse, con la policía también, y entonces romper el bolsón ese, porque realmente esta gente, si ciertamente son muchos, tienen que pernoctar en algunos lugares, vivir en algunos sitios porque están trabajando aquí en el país. Primero, sería una buena forma de rodearlos a todos y ver cuál es el estatus que tienen. Aquellos que no tienen su documentación al día, coger y mandarlos todos para afuera. Sería una forma de romper ese bolsón, aunque la construcción y otras actividades en las que ellos participan de manera en trabajo, bueno, pues hasta que eso se resuelva, hasta que se resuelva la regularización de esta gente, los que están irregulares, mandarlos para allá. Pero roto ese bolsón, que tienen que hacerlo las autoridades, porque la policía no se mete allí. La policía no se mete allí por el peligro que esto implica, por los riesgos que esto representa. Pero eso hay que resolverlo. Usted no puede tener un pedazo de Haití aquí adentro sobre lo cual usted no tenga control. Pero ¿y quién ha visto eso? Eso no puede ser. Ese hoyo de Friusa y en cualquier otro, Friusa o no Friusa, en cualquier sitio donde hayan esos bolsones de haitianos, muchos de ellos hasta armados, con armas de fuego, pero también con armas blancas. Las autoridades tienen que meterse allí, hacer una batida y desarmar a toda esa gente, y establecer reglas de juego, en esos lugares donde ocupan muchos, donde residen o viven por razones de trabajo muchos haitianos. Pero eso no es verdad que puede mantenerse así sin el control de nadie y que las reglas de juego las impongan ellos. Porque hoy, en el caso fue ayer o antes de ayer, mataron a un haitiano, pero ahí pudo ocurrir cualquier cosa. Porque esa gente se tiró a la calle de manera airada, quemaron 3 vehículos y amenazando hasta las propias autoridades policiales que querían sacarle de adentro. Por poco no le sacan de adentro del vehículo la persona que tenían allí. Yo no sé si detenida o si para protección. No sé para cuál de esas dos cosas, si para las dos cosas al mismo tiempo. Pero lo cierto es que esto tienen que darle el frente a las autoridades. Y felicito a la ministra por haber dado la no objeción. Era lo mejor que podía hacer. Porque de lo contrario se iba a ver como que había mucho privilegio y mucha permisividad para los haitianos y que sin embargo para los dominicanos que tienen el talaje de enfrentarse y de dar un paso al frente para defender la nacionalidad, la dignidad y la soberanía de este país, pues que entonces sería que sean los desautorizados. Eso no puede ser. Ciertamente las reglas de juego deben establecer a las autoridades, pero si ellos no lo hacen, alguien tiene que hacerlo. Eso fue lo que hicieron muchos otros dominicanos, mucho antes que nosotros y que las autoridades que tenemos, comenzando por los patricios, que a Bazucazo limpio, el primer trabucazo de Mella y después todo lo demás que vino, le quitamos el país a los haitianos, que lo tenían 22 años el yugo haitiano. O sea, si se hubiera cruzado de brazos, que no podemos provocar, no podemos, qué sé yo, todavía estuvieran metidos aquí. Digo, metidos desde aquel tiempo, porque metidos están aquí hasta el cuello, metidos aquí. Entonces, felicitemos a la ministra, así que hay que actuar y vamos a romper
el bolsón que hay en el hoyo ese de Friusa. Eso es en Punta Cana, eso es en el este del país. Pero ¿cuántos hoyitos de Friusa, que en vez de hoyitos serían boquetes, no hay en muchísimos puntos del país? Cuidado con eso, ojo con eso, porque insistimos en que no es que el país nos lo están quitando, nos estamos dejando coger el país, que es diferente. Y eso sería una irresponsabilidad histórica que nos va, como nación, nos va a costar mucho, porque ellos nos están empujando. Ellos lo que tienen es la tierra o el mar de aquel lado, pero no pueden llegar a Miami, no los dejan llegar. Pero nosotros, entonces, empujados para acá, para el mar Caribe, ¿y a dónde nos van a empujar? ¿Para dónde? Cuando ellos, a la medida que ellos se vayan metiendo, es empujando que van a estar. Ojo con eso, señores. Y vamos a ponernos las pilas como país, como autoridades. La política del manejo del caso haitiano. ¿Tenemos políticas realmente en esa dirección? Estamos fallando desde hace tiempo, a pesar de esto. Ese es el principal tema o el principal problema del país y de sus autoridades. El tema haitiano, muy mal manejado y a veces ni siquiera no manejado por distintas autoridades, por distintos gobiernos, porque a todos le cae su colita de inacción o de irresponsabilidad. Vamos, director, a hacer la primera pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, también. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estuvimos el pasado jueves
en el proyecto Nueva Romana, proyecto pujante, muy bonito, muy, diríamos, extraordinario, que está enclavado en un punto equidistante, diríamos, un punto equidistante cercano prácticamente a la ciudad de Santo Domingo, donde se procedió a dar el primer picazo o palazo para el inicio de la construcción de lo que es la capilla, la iglesia del proyecto, y también el parque, el Marina Park, un parque, fíjese, esa es la vista de lo que va a ser la capilla, rodeada de un lago y con una ambientación bellísima, bellísima. Y entonces eso va a tener un parque de manera que los residentes en este proyecto, los propietarios de inmuebles en este proyecto van a tener las facilidades y la ambientación que justamente un proyecto de estas condiciones, de estas características requiere. Allí tuvimos la oportunidad de conversar y de interactuar con el jefe corporativo, director del proyecto Nueva Romana, Jesús Durán, y también con la directora corporativa, la señora Rosa Zapata, directora comercial de este importante proyecto. Era justamente el caso de la capilla, era una sentida necesidad, un reclamo que los propietarios estaban requiriendo desde hace mucho tiempo, esperando mucha gente que hace vida religiosa y que al estar allí en ese lugar de descanso el fin de semana no podían ir a la iglesia. De manera que muy atinada, muy acertada la decisión del proyecto. Es un proyecto, digo, un proyecto magnífico, interesantísimo, que toma cada vez más interés, más entusiasmo, auge, y que más personas cada vez se interesan por invertir allí. De manera que felicitaciones a los ejecutivos del proyecto Nueva Romana, en la persona de Jesús Durán, que es el director jefe o jefe corporativo del proyecto, y también de la señora Rosa Zapata, que es la directora comercial, muy activa directora comercial. Hay muchísimas ejecutivas de venta, muy activas también, muy dinámicas. Ahí tenemos a Merlin Bastida, que también es una hormiguita trabajando y llegándole a la gente para que se interese por este proyecto. Felicitaciones a todos. Un buen proyecto, hay que conocer aquello. Ahí estaba también al principio, director, puede repetir las imágenes del primer parque, diríamos, campo de golf iluminado, de manera que es bellísimo. En horas de la noche se observa, repítame, director, la iluminación del campo de golf iluminado. Bueno, se le fue al director la imagen. Felicitaciones de nuevo, directora, al proyecto Nueva Romana. Vámonos a la segunda pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día!
buen día. Que tenga buen día. Bueno, pa' buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno pa' buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento muy... Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, en el ámbito político diríamos que ha iniciado movimiento a destiempo, porque hay gente que ha estado hablando de candidatura, promoción, de candidaturas, actividades que todavía no han sido autorizadas, es muy temprano y que están fuera de la autorización de la Junta Central Electoral. Pero a propósito de eso, interesante se ha puesto la especie de cruce de invitaciones hecha entre el presidente de la República y el expresidente Leonel Fernández, que fue el primero que le invitó, bueno, el presidente invitó al expresidente Fernández a que fuera a Santiago para que conociera todo lo que se ha hecho allí. Entonces después, o el presidente Fernández primero le dijo que lo invitaba a Santiago para todo lo que se había hecho allí, y entonces el presidente Fernández dijo, no, mejor, el presidente Abinader le dijo, mejor lo invitamos o de allí podemos pasar a Pedernales para que vea lo que se está haciendo en Pedernales, donde el PLD no hizo nada nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el presidente Leonel Fernández le ha hecho otra invitación ya más amplia al presidente Leonel Fernández. Le dice, no vamos a Santiago y a Pedernales solamente, vamos a hacer un recorrido por todo el país para que entonces podamos distinguir entre las obras hechas por mi gobierno y las hechas por el actual gobierno. Entonces, eso luce interesante desde el punto de vista de lo que se ha cogido como punto de discusión, el diálogo como tal. Luce interesante porque, en primer lugar, eso denota civilidad política, el tono, civilidad o civilización de los actores políticos que cogen este tipo de discurso, de ejemplo, de invitaciones, cuando hay invitaciones para juntarse, para estar juntos, para ir juntos y bueno, y en el camino establecer las diferencias para que finalmente el pueblo pueda juzgar. Como diría el finado Alberto Amengual, productor de televisión, sea usted el jurado, el pueblo que sea el jurado. De manera que eso tenemos, esta invitación. Y sobre todo que esto se centra, discusión o como usted quiera, invitación, como usted le quiera llamar, se centra en lo que son temas nacionales, realidades nacionales,
o no realización o mucha realización, pero en sí temas que tienen que ver con el desarrollo del país, con la realidad del país, con las necesidades del país, con la exigencia de la gente. Eso es irse al fondo, al meollo de los problemas nacionales y no andarse por la tangente o andarse por las nubes. De manera que interesante esa forma de discutir de los actores más importantes de la política, en este caso el presidente de la República, jefe del Ejecutivo, presidente en ejercicio, y el expresidente Leonel Fernández, el líder de la oposición. Vamos a escuchar lo que le decía a propósito de un recorrido del presidente Fernández, de una actividad reciente del presidente Leonel Fernández con la dirigencia de su partido, que por cierto anunciaron también, entre otras cosas, la juramentación de un paquetón de gente, entre ellos miembros del Comité Central y otros que fueron diputados y que fueron otras cosas dentro del PLD, que como es natural dieron el cruce hacia el Partido Verde de la Fuerza del Pueblo que lidera el presidente Leonel Fernández, a quien oímos a continuación, señor director. El presidente de la República me invitó a que fuera a Santiago. ¿Y qué descubrimos en Santiago? Que hay falta de agua potable. Lo que vi en Santiago fueron apagones y la gente se quejaba por los apagones. Cuando fuimos a Santiago, hicimos la rueda de prensa y volvió el presidente a hablar aquí, dijo, reconozco, tengo que admitir que me excedí. Él admitió que se excedió porque dijo que 1 metro del monorriel era más que todas las obras que habíamos hecho en Santiago. Y yo no pude concluir enumerando las obras que habíamos hecho por temor a crear un tedio entre los que estaban asistiendo al acto. Me invitó a Pedernales y yo se lo condicioné. No, vamos a hacer un recorrido por todo el país para que usted vea lo que hemos hecho, y antes de llegar a Pedernales yo quiero que hagamos un paseo por la carretera del Ámbar que usted tanto ha prometido, que subamos por la circunvalación de San Francisco de Macorís. Ese es el reto que le hacemos. Hagamos un recorrido por toda la República Dominicana y terminemos con un paseo por la carretera del Ámbar. Prometida múltiples veces e incumplida, porque ese es el problema que tiene este gobierno. Hay una crisis de gestión, hay una ineficiencia total para dirigir los destinos de la República Dominicana. Felicitamos que ese sea el tipo de debate, Estamos hablando de obras, de realizaciones, de promesas cumplidas o no cumplidas, o de cosas anunciadas en proceso o anunciadas y no concluidas, de ese tipo de cosas, pero que tienen que ver con las necesidades del pueblo, con las realizaciones que debe hacer o realizar un gobierno, pasado o presente o actual. Ese tipo de discurso a mí particularmente me conviene, me deleita, me satisface escucharlo, porque sale de lo trivial y de lo acostumbrado a los enfrentamientos descarnados y que no ayudan en nada a las buenas relaciones entre los políticos, que pueden ser contrarios, que pueden estar cada cual luchando por sus intereses, por sus proyectos, pero que no, a fin de cuentas no son enemigos. Ya lo decía el presidente Fernández recientemente a propósito inclusive de una participación reciente del expresidente Danilo Medina, que le decía, que le preguntaba, que ustedes no son, usted no es, digo, no, somos contrarios políticos, pero enemigos personales jamás. Dice, yo no tengo enemigos personales. Yo pienso que el presidente Abinader tampoco tiene enemigos personales, y así otros también. Malo sea aquel y criticable sea aquel que las cosas en términos políticos, generalmente no los líderes, sino la militancia, ni siquiera la dirigencia, que se cogen las cosas tan a pecho que se salen de lo normal y de lo que debe ser el trato civilizado entre los ciudadanos.
de los cuales incluso se espera el mejor ejemplo de los ciudadanos que son o aspiran a ser poder. Lo que se espera es que sirvan como referentes o como ejemplos y no todo lo contrario. Y muchas veces en los partidos o en la política se dan situaciones lamentables justamente porque los intereses, especialmente los políticos, se toma con mucha pasión, con mucha imprudencia y no necesariamente con la debida racionalidad y con el criterio con que debería actuarse entre los humanos, que no es una política de rabazo limpio, para nada. Pero bien, tenemos otros temas para el día de hoy. Ahí vemos que el tema del Código Procesal Penal, Código Penal, que por el tema de las 3 causales, especialmente para el aborto, no se ha aprobado, pero que el código, como han dicho legisladores, como han dicho mucha otra gente, especialistas o sectores importantes del país, han dicho el código contiene otros elementos que son fundamentales para el desenvolvimiento de la vida del país y que hay que aprobarla, que porque haya un tema como el aborto, que tiene sus contradictorios, sus contradicciones, sus problemas, una mayoría que favorece que la pieza sea aprobada sin el aborto. Entonces, como es natural, aquellos sectores pro vida, no quieren, la iglesia y muchos otros sectores que no quieren que se traiga por las greñas una aprobación o una excusa sobre la base de 3 causales o 3 elementos que pudieran ser excepciones, porque si en la actualidad y desde hace mucho tiempo existen puntos que funcionan como especie de carnicerías donde los muchachitos, vamos a decirlo así, se los sacan de la barriga o del vientre a las madres, o muchas veces ellas mismas, que no salen corriendo de chepa, porque a diferencia de los animales irracionales, que inmediatamente su madre los pare, salen caminando y en pocas horas salen corriendo. Los animales racionales son diferentes, necesitan de un tiempo, de un cuidado de la madre y, por ejemplo, los niños al año, a veces al año y 3 meses, año y tantos meses, es que salen caminando, dando los primeros pasitos. Por eso los niños muchas veces que le sacan del vientre a la madre no salen huyendo, no corriendo y caminando, huyendo. Pero realmente si el código tiene elementos importantes, trascendentes que están allí y que como parte de las reglas de juego que el país necesita para poder desenvolverse, hay que aprobarlo. ¿Por qué no se aprueba? A alguien se le ocurrió que eso había que, para aprobarlo, ponerlo, el tema del aborto, ponerlo en una ley especial, sacarlo del Código Penal. Bueno, señores, pero el comentario viene a propósito de que un grupo de feministas que siempre forman parte de la cohorte, de los que están fuñendo la paciencia del coro que está embromando la paciencia para que esto se apruebe con las 3 causales. Resulta que ahora están solicitando que se lleve a vistas públicas de nuevo, que se lleve a vistas públicas. O sea, que sigamos perdiendo el tiempo, que si no lo van, o sea, que ya que está a punto de aprobarse, como han dicho el presidente de la Cámara de Diputados y lo ha dicho el presidente del Senado también, y varios voceros que han dicho, no, ya hemos afinado
en un 90 y tanto por ciento, ya una ligera carpintería lo que falta para aprobarlo. Ah, bueno, ya como está a punto de producirse esa decisión, se le ocurre traer por las greñas a las llamadas feministas, entre otros, pero especialmente a ellas, solicitan ahora que lo llevemos de nuevo a vista pública, o sea, que comencemos de cero, a volver a fuñir la paciencia sobre esto. Señores diputados y senadores, esto creo que es la Cámara de Diputados que está y debe ir al Senado, para después enviarlo al Ejecutivo. Aprueben ese asunto ya, no le den tantas largas. Y ya se ha visto que una mayoría está en contra del aborto, una mayoría por tradición, por religiosidad, por muchísimas cosas más. Entonces, donde hay una mayoría, sin que se eche a un lado o no se escuche a la opinión de las minorías, eso hay que escucharlo por lo menos, pero si esto no encaja dentro de los derechos en sentido general, los derechos que la balanza inclina a favor de una mayoría, respetemos las aspiraciones y los derechos de la mayoría. En todas partes, la mayoría, que es la mitad más uno, eso es lo que decide, la mitad más uno. Y a partir de ahí, porque no es mitad más uno, esto es mucho a poco. Poco, bueno, las feministas, otras demasiado hembristas y otros sectores más, liberales, sobradamente liberales, que entienden que no, que hay una serie de atenuantes, no solamente 3, sabe Dios cuántas, que hay que arrancarle la vida a lo que ya tiene vida, a lo que ya es un ser humano para los fines. Y repito, con el muchacho casi saliendo, hay que practicarle un aborto. Señores, hasta ahora hay casos, hay situaciones que por prudencia, por las razones médicas, por muchísimas cosas, se determina en el acto entre la madre, el médico, el equipo médico y familiares y demás, se determina cuándo definitivamente hay que provocar un aborto para que la madre no se muera, en circunstancias muy especiales, donde hay unos riesgos mayores. Entonces, eso se ha hecho toda la vida, eso se ha hecho. Y yo, y ustedes, mis queridos televidentes, no conocemos el primer médico que haya ido preso porque ha autorizado un aborto o ha practicado un aborto en circunstancias muy especiales. No es verdad, nadie ha caído preso. Entonces, lo que se dice, no, porque entonces... pero el otro, más que eso, el otro elemento que ha estado primando ahí, haciendo más bulla, aunque no tenga la razón, ha sido el tema del feminismo puesto de moda en algunos sectores, que es que cuando la mujer le dé la gana, que no quiera tener el hijo, que proceda a sacárselo, que hay que cumplir su voluntad. Pero ven acá, si usted no quería tener muchachos, ¿para qué se puso a estar jugando de mano? Más que de mano. Porque primero es una irresponsabilidad. Si usted no quiere tener muchachos, bueno, pues cósase ciertos asuntos, ¿verdad? Para que no caiga en un embarazo. Cósaselo, ¿eh? Yo dice cósase, pero bueno. Con o sin la O, pero cósase. Y no se ponga a hacer cosas que termine en una gestación, en un embarazo, para entonces después de, no, yo no quiero eso. Como hay muchísimas irresponsabilidades que se dan. Si ya usted se puso a estar en lo que, no voy a decir que lo que no debía estar, pero en las responsabilidades que no iba a asumir, debió
advertirlo antes, para que después no vengan uno, yo como dama o como mujer tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana con él. No, espérese, hay una vida ahí en ese vientre, ya una vida, que hay que respetarla. Hay que respetarla, usted no sabe lo que va a hacer esa vida después, en el futuro. ¿Cuántos casos no se tienen? Ahora, si hay esas deformidades, de una serie de cosas, hay unos problemas grandísimos de salud, de la madre, yo qué cosa, eso se ha hecho sin la necesidad de que haya estado metida en una ley. Y nadie ha caído preso por eso. Que se dejen de esa excusa algunos médicos o algunos voceros de sectores que están en esas campañas porque supuestamente, porque no, que no se sabe que entonces quién va a caer preso. Nadie va a caer preso por eso. Los que sí deberían caer preso y mal preso son los que tienen esas carnicerías que tienen, sin la aprobación del aborto, tienen carnicerías montadas. Carnicerías, porque son unos carniceros los que de manera alegre, en muchísimos sitios por ahí, centros de salud y muchísimos tarantines por ahí, que los hay, secreto a voces, desde hace mucho tiempo, y lo sigue habiendo. Esos sí deberían caer presos y mal presos, sencillamente por las irresponsabilidades y las ilegalidades en que incurren, acabando con la vida de los que ya para los fines son seres que están en el vientre de las madres. Pero bien, en el orden de la política también, ahí vimos una visita que le hicieran los dirigentes del PLD. Lidio Cadet, que fue secretario general en algún momento, creo que fue secretario general cuando Juan Bosch era secretario. Melanio Paredes, que fue ministro de Educación, ministro de Industria y Comercio, entre otras cosas. Temístocles Montaz, que fue administrador de la corporación, también fue ministro, secretario técnico, y fue el primer ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, que todavía está ahí y que quieren sacarla de circulación como parte del Estado más pequeño, que ya no lo dice Malcún, sino que se ha propuesto el presidente Luis Abinader. Entonces, esa comisión, bueno, también estaba el joven Johnny Pujols. Johnny Pujols es el secretario general del PLD. Entonces, esta comisión fue a visitar a el pasado candidato a la presidencia por el PLD, el señor Abel Martínez Durán. Fueron a visitarlo. Creo que, no sé si él tuvo un problemita de salud o algo así. Y entonces, en un gesto, esa fue una excusa, en un gesto de compañerismo, diríamos, o de solidaridad, fueron a visitarle y a darle un abrazo y demás. Pero resulta que en el fondo lo que se supone, si no se confirma, por lo menos se supone, es que esta comisión fue a conversar con Abel y a darle un poquito de cariño, un calorcito, antes de que pudiera producirse lo que algunos rumores han estado señalando, de que él no se siente cómodo con algunas actuaciones o inacciones de su partido, el PLD, antes y durante la pasada campaña, cuando él fue el candidato, pero que llegó a decir recientemente en una entrevista que tuvo, creo que con Roberto Cavada, que a él lo dejaron solo en la campaña, que su partido lo dejó solo en la campaña. Y entonces ahí vinieron las especulaciones de que él pudiera en algún momento espantar la mula e irse a otro proyecto, que algunos le han estado mencionando partidos.
Algunos han dicho que hasta pudiera ser hasta con Miguel Vargas, el partido de Miguel Vargas, el PRD. Otros le mencionaron el partido del señor Peguero, que fue presidente, el Pepe, qué sé yo qué cosa, de Rafael Peguero Méndez, que fue en una oportunidad presidente de la Cámara de Diputados. Pues Peguero Méndez es del sur lejano, por allá, y se habla de que Abel pudiera ir como, yo no sé buscar qué, pero se ha dicho eso. Yo no sé si Abel desmintió esto en la visita que le hicieran estos comisionados, pero entre otras cosas sería para decirle que no se vaya, porque imagínense, si Abel, que fue el candidato pasado, se va en momentos que se ha ido, muchísima gente se ha ido del PLD y se sigue yendo la mayoría para la Fuerza del Pueblo, pero algunos fueron designados en el gobierno. Ahí tuvo Lupe Soto y otros más que fueron diputados. Lupe Soto fue diputado, fue nombrado creo que en EGI, miembro del consejo, en una de las EDE. Y otro más, se fueron, pero para el gobierno, Aguizar para el gobierno. Pero de todas maneras, el ambiente no está ni claro ni cómodo entre Abel Martínez con su partido por esa falta de colaboración y de apoyo político, además de lo económico, de su partido y de su dirigencia, la alta dirigencia en la campaña recién pasada. Porque algunos entienden, llegaron a comentarlo incluso, otros llegaron a escribirlo, de que Danilo no estaba interesado en que el PLD ganara. A Danilo lo que le interesaba y le sigue interesando es mantener una cuota ahí de su partido, para él mantenerse como presidente de su partido, no que gane, sino que se mantenga, para que le sirva como una especie de protección. Y porque además el partido recibe de la Junta Central Electoral unos fondos, y el que dirige y todo lo demás. Entonces, Abel tiene razón. Lo escogieron candidato, pero lo escogieron candidato sin darle el apoyo. Y le hicieron a veces algunos daños innecesarios, le provocaron. Uno de ellos, quizás el más importante, además de no apoyarlo y de no darle todos los recursos que necesitaba para la campaña, o que su jefe de campaña, designado por el partido inicialmente, Francisco Javier García, Francisco Javier le renunció antes de tiempo, más que a mitad de camino, le renunció, le presentó renuncia. Desacuerdo por algunas cosas, supuestamente, pero fue una excusa. Él comenzó como jefe de campaña y le renuncia. Al renunciarle, eso envió un mal mensaje, que él no se llevaba, ¿no? Que yo qué, y se fue. Se fue Francisco Javier. Resulta que ahora, Francisco Javier ha anunciado un proyecto a destiempo, muy temprano, fuera de el periodo establecido por la Junta, los requerimientos de la Junta para anunciar las candidaturas. O el hombre ha anunciado que tiene, hasta un jingle prepararon y colocaron en las redes, anunció con el apoyo de algunos dirigentes de que él va a encaminar su candidatura por el PLD. Pero ven acá, entonces él tenía su trompo embollado, tenía legítimo aspirar, pero ¿por qué no esperar un poco más? Y sobre todo, cuando hay una vocación de poder, se entiende que el candidato o la persona que fue candidato de su partido, si tuvo determinado posicionamiento, por lo menos, y aunque sea bajo el porcentaje sacado, repite como candidato, salvo que se invente un candidato extraordinario, que salga sacar de sombrero un candidato que pudiera ser ganancioso, pero si no, repetir con el mismo candidato. Pues no, ahora le están sacando, metiendo cuña, sacándole a Francisco Javier, o él ha salido, se ha sacado él mismo, pero esa es una mala señal. En algún momento también se quiso y se mencionó
sacar el nombre de Gonzalo Castillo de nuevo, que dijo, no me metan en eso. Yo no aspiro, yo no espero, sáquenme a mí de esa lista. Y lo hizo muy bien. Pero de todas maneras, a Abel Martínez era quien le correspondía volver como candidato. No, pero entonces ahora le van a sacar la alfombra de los pies. Están en eso. Y él lo que debe hacer es espantar la mula de ahí. Pero esa visita tiene que ver con pasarle la mano para ver si no se va. Porque si se va, que también de otro lado, finalmente, han querido atribuirle ese 10% que sacaron, atribuírselo la culpa a él. No, a él lo dejaron solo. La culpa no es de él, la culpa es de los otros que no lo apoyaron y que no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Pero bien, vamos a ver en lo que la hacha va y viene, el palo descansa, a ver qué pasa. Mientras tanto, nos vamos y nos vemos. Nos vamos.